Démosle todos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Él porque estamos bien. Yo le doy gracias porque esa bandida tos por fin ya menguó, ya se fue. Y entonces estoy listo para continuar. Hemos tenido varias semanas que por una razón o por otra no tuvimos clase. Tenemos que redimir el tiempo. Voy a ir en su manual a la página 17. En la versión electrónica es página 18, en donde dice 3 pasos a seguir. Eso es después de la observación y después de manejar en la lógica del que lee los textos, una lógica acerca de leyes o principios de interpretación, de los cuales estuvimos hablando. Entender, lo más importante para mí sería, entienda o discierna cuando es una figura retórica, cuando está ilustrando. Amén. El Señor enseñaba por medio de parábolas. Las parábolas hay que interpretarlas porque son parábolas. También en cuanto a figuras retóricas, eso es lo principal. Segundo, analice a la hora de leer cuando el texto es un texto de información o es un texto de instrucción, porque un pasaje de instrucción tiene supremacía sobre un pasaje de información. Amén. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la gente cita eso, así dice, incluyendo teólogos, he visto yo citarlo. Pero ¿quién me puede decir quién fue el que dijo esas palabras? Se los digo yo, Balaam. Esas palabras fueron expresadas por Balaam. ¿Alguien sabe quién es Balaam? El profeta que por dinero es capaz de todo. El profeta a quien Dios tuvo que usar una burrita para instruirlo. El profeta que hasta en el Nuevo Testamento se menciona negativamente. Han caído en el error de Balaam, dice el Nuevo Testamento, de aquellos siervos que con tal de hacer dinero acomodan la palabra de Dios. Entonces yo no descansaría tanto en las palabras de Balaam, porque ahora con las versiones electrónicas de la Biblia, ponga usted la palabra arrepintió o arrepentirse en relación a Dios y me va a decir cuántas veces dice la palabra y se arrepintió Dios. ¿Sí o no? Inclusive hay un texto en donde dice, le manda a decir, esa vez sí dice, Dios le dio la palabra a través de Samuel a Elí, y también le envió otro profeta aparte. Pero el mensaje de Dios era, yo había dicho que tú ibas a tener el ministerio y tus hijos. Yo te escogí a ti y a la tribu de tu padre para que llevaras este ministerio. Mas ahora nunca tal cosa haga. Entonces ¿sí se arrepintió? Yo lo que digo es vivir una vida agradando a Dios de tal manera que nunca Él se arrepienta. Ahora, cuando hablamos ya teológicamente de eternidad, esto parecería contradecir el conocimiento anticipado, la presciencia, la eternidad, las decisiones, los planes, la divina providencia, que desde un principio manejan el trato de Dios con nosotros. Pero es que Dios en el presente le va a dar oportunidad a todos. Pero Dios ya sabe que aunque le dio oportunidad, tal persona va a terminar en el infierno.
Porque si usted hace un estudio del infierno y quiénes se van a ir al infierno, se va a llevar tamaña sorpresa de cuánta gente pensó, creyó ciertas escuelas de pensamiento, que no, Dios es bueno. Es preferible temer a Dios que pensar que se puede columpiar y que de todo modo no pasa nada. Por esa razón, como pastores, y otra cosa, los que estén en mi equipo, es gente que tiene que entender que yo no parto de sentimientos y emociones, sino de convicciones teológicas. Y hasta que no tenga las raíces teológicas que yo tengo, no me puede contradecir cuando me vea hacer cosas como decirle a alguien: no quiero que venga a esa iglesia nunca más. Que tampoco subo al púlpito a anunciarlo, porque lo hago en privado y ya. Pero mi equipo sí se da cuenta. Y tienen que entender la manera en que muchas veces llamo la atención, porque yo le estoy buscando la salvación del alma, y si con una reprensión puedo ayudarlo, entonces lo voy a hacer y voy a parecer muy duro. Pero la palabra de Dios dice: a los que dudan, convencerlos; a otros, rescatadlos del fuego como por brasas; y tercero, y de otros, tener temor aún de tocar su ropa contaminada por el pecado. Quiere decir que hay quienes convencerlos: no, hermano, mira. A otros prácticamente me ha tocado, y lo haré siempre porque es parte de mi trabajo, ir y rescatar a alguien prácticamente. Rescatarlo quiere decir que lo voy a encontrar, saber dónde y saber cómo. Y que le voy a cuidar la privacidad. Solo yo sé cómo lo hallé, dónde lo hallé. Y lo voy a sentar, y lo voy a disciplinar en privado, y lo voy a aconsejar, y voy a estar ahí como que fuera un enfermo grave hasta que lo levante. Lo voy a rescatar. Pero también hay otros que no están. Cuando yo le dije a esta persona: ese es un espíritu de avaricia. Cada vez que en la iglesia se pide una ofrenda o una donación, o se hace una actividad y el fin es pasarla bien, pero si es posible no perder nada, y si puede quedar algo, mejor todavía, aunque sean $100. Pero eso, el que contradice eso y se enoja, es porque no quiere dar. Y para justificar que no quiere dar, anda llevándosela de abogado de todos los pobres, que para qué les pide. Hombre, tan pobre es, vaya a ver cuánto se gasta nomás en la feria. ¿Cierto o no? No tenemos, pastor. Y al rato te das cuenta que para comprar el Nintendo, que pues no será por qué número van ahora con esos Nintendo. Pero sí tiene. Esas posturas pastorales, ya tengo 58 años, 30 años de ministerio, ya sé de qué. Uno aprende a conocerla. Entonces, vuelvo a decir, uno tiene que tener convicciones doctrinales, y al hablar de eternidad, ¿cómo es que Dios se refiere? Porque cité este pasaje, no quiero dejarlos con la duda. Bueno, en el plano temporal, en el plano encapsulado en el tiempo, ese es el término: se arrepintió Jehová de haber creado. Eso no quiere decir que desde la eternidad no sabía él que eso iba a ocurrir, pero también sabía que iba a rescatar a Noé. Y es más, la única manera de salvar el linaje de Noé era destruyendo a todos los demás. Porque si Dios deja a todos los demás, ¿quién nos dice un par de generaciones más y ni siquiera la raíz, la generación de Noé hubiera existido? Y a veces, como padres, con estos chiquitillos,
Como padres tenemos que hacer eso. Todavía me peleo yo con mis hijos a veces, porque a ellos les parece que soy muy radical en las cosas que pido y las cosas que exijo. Pero es que yo sé lo que contamina al hombre. Las malas juntas son la fuente de la mayoría de las contaminaciones. ¿Con quién te andas juntando? El que anda con coyotes a aullar afuera. Entonces, ¿quieres que tus hijas estén saliendo con gente no cristiana? No te quejes de las costumbres que después te cojan. ¿No te molesta que tu hijo tenga novia que no es cristiana? ¿O tu hija tenga novio que no es cristiano? No te quejes por lo que va a venir. Pero qué triste será que el día de mañana ni tus nietos vayan a la iglesia. ¿Por qué razón, cuando hablamos de todo esto, entender los principios de interpretación, que son como leyes, tratar de recordar? Yo se los voy a resumir, todos esos principios que enumeré ahí, al final terminan siendo, yo los pudiera resumir así, figuras retóricas. Y las figuras retóricas deben interpretarse. Dos, pasajes de instrucción versus pasajes de información. Muy importante, porque los pasajes de instrucción no se pueden cuestionar, pero los pasajes de información deben interpretarse. Un ejemplo, no les voy a dar los pasajes, pero les voy a dar les voy a citar lo que ocurrió. Jesucristo dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Y luego dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿quién lo dijo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Verbo, Dios. ¿Hay alguien arriba de él? No, me refiero como maestro. Por eso Jesús tenía el derecho de decir: oíste que fue dicho. O inclusive decía: Moisés les dio permiso, pero yo. Es como el papá diciéndole: mira, tu tía fulana dijo. ¿Pero en qué negocio tiene aquí la tía fulana? Yo digo. Y aquí se hace no lo que dice la tía fulana, sino lo que digo yo. Entonces Jesús, eso quiere decir cuando él decía: más yo os digo. Pero cuando él dijo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estaba dando una orden, estaba instruyendo. Más adelante en el libro de los Hechos dice la palabra: y dijeron ellos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos con el mensaje. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y vendrán días de refrigerio sobre vosotros. ¿Es ese un pasaje de instrucción? No. El que está narrando nos está diciendo lo que ocurrió, qué palabras dijo Pedro, está siendo fiel
al decir qué es lo que dijo Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los convertidos eran judíos. Acuérdense que ese primer mensaje fue en el templo. Sus oyentes eran judíos. ¿Cuál era el nombre que ellos no habían y que iban a tener más controversia en reconocer? Jesucristo. Pero ahí no dice cómo los bautizó. Nos dice cómo concluyó el llamado evangelístico. Entonces, ahora que tú tienes que escoger si bautizar a la gente en el nombre de Jesucristo, porque esa es la gran controversia, hay grupos enteros que Dios quiere, ¿verdad? Yo te aconsejo y creo de todo corazón, con una convicción absoluta, que no tiene pierde si tú lo que haces es obedecer la orden de Jesucristo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Si es lo que ellos dicen. Pastor, me dijo uno de mis líderes, pero ¿puedo bautizar a la gente en el nombre de Jesucristo? ¿O tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, en el sentido de que, pero siempre y cuando no haya argumento ni controversia y vayas a andar diciendo que los que no se bautizaron así están mal bautizados, porque hay gente que cree que el bautismo salva. El bautismo no salva. Ay, pastor, ¿qué hago? Me dijo una vez una mujer. Fíjese que a mí me bautizó fulano de tal, me dijo el nombre, y después se robó la secretaria y se fue. ¿Será que necesito que me vuelvan a bautizar? ¿Ah? Que la bautizó estaba viviendo mal. Le dije, no. Ese es un acto sagrado en el que tú y Dios hicieron un pacto. Y Dios va a honrar tu conversión. Es como que me digas, si alguien le dio su vida a Jesús y después resultó que ese pastor andaba mal. Si la persona le dio su vida a Jesús, no al pastor. Pero entonces hay gente que dice, ¿usted en nombre de quién lo bautiza? Pues en el nombre del Padre. Y si la persona está recién convertida, llega a la casa así, porque ahora no sabe. No. Yo prefiero un pasaje de instrucción, porque ahí se termina eso, es otro pasaje. Pablo dijo: no permito que la mujer hable, ni enseñe, ni ejerza autoridad sobre el varón. ¿Sí o no? Pero más adelante dice: y saludos a Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa. O el libro de los jueces dice: y gobernaba a Israel una mujer, Débora, mujer de la profetisa, y se sentaba debajo de la palmera de Débora a juzgar. Y vino el general y le dijo: Dios ya me dijo que vayas y vas a vencer. Y el general dijo: solo si tú vas conmigo. Y le dijo ella: pues está bien, pero en manos de una mujer te entregará a Dios esta victoria. Ok, ¿se equivocó Dios en el Antiguo Testamento? No. Entonces nos lleva a interpretar las palabras de Pablo, porque Pablo en muchas ocasiones dijo: digo yo, no el Señor. Y eso nos lleva a entender de que el Dios que pudo usar una mujer en el Antiguo Testamento, si Él es soberano y Él quiere, Él va a usar a quien quiera. Pero nuevamente, ¿están entendiendo entonces cómo un pasaje de instrucción versus un pasaje de información? Y por eso uno tiene que tener profundidad, leer, saber qué dice tal otro pasaje al respecto, para que pueda uno sacar una conclusión correcta. ¿Okay? Figuras retóricas, pasaje de instrucción, pasaje de información. Y tercero es conocer las grandes doctrinas que son de carácter absoluto
absoluto, coma, para resolver lo que pareciera ser una contradicción. En la Biblia. Por eso le sirve a uno conocer la doctrina, para que después al leer algo que pareciera difícil de resolver, uno tiene ya una base que tiene muchos pasajes bíblicos que lo sustentan. Entonces uno ya tiene que entender que esto debe resolverse de otra manera. Uno tiene que buscar solución, o simplemente lo pone en la gaveta. En este tema no me voy a meter, porque al fin y al cabo ni falta que hacer, y que el Señor me lo explique bien en aquel día, porque es de necios y de sectas andar afirmando una postura radical que solo a ellos les parece clara, y hacer de ello el caballo de batalla de sus ministerios. Yo aconsejo que uno predique lo que es sana doctrina, que no es andar criticando a la gente ni andar juzgando a la gente. Sana doctrina es la gracia y la misericordia. Sana doctrina es perdón, restauración. Sana doctrina es una y otra y otra y otra y otra oportunidad que el infinito Dios le da a aquel que se arrepienta y lo busca. Sana doctrina no es andar juzgando a medio mundo, tirando pedradas. Vea cuántos canales hay en YouTube que se llaman Sana Doctrina, pero cada día solo para tirarle al que no está de acuerdo con ellos. Entonces hace falta que uno sepa, por ejemplo, una controversia en la que no me meto, tengo mi opinión, pero en qué afecta es, no voy a mencionar el ministerio, no quiero andar mencionando nombres, pero hay un grupo de intérpretes bíblicos que aseguran que cuando dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, y luego el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí, después de ese punto donde termina el verso 1, ellos tienen toda una explicación de otras creaciones y de otros tiempos, porque dicen ellos, Dios lo hace todo perfecto. Por lo tanto, ya cuando el verso 2 dice, y estaba desordenada y vacía, algún cataclismo habría ocurrido. Y yo les dije a ustedes, recuerden Deuteronomio 29:29. Alguien que lo lea en voz alta. ¿Qué dice? Sí trajeron Biblia, ¿no? Nadie está buscando Biblia. Hasta ahorita sacó su Biblia Cristina, pero se está poniendo los lentes. A ver, abuelita Cristina. Las secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Vuélvelo a leer, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que tú y yo tenemos responsabilidad de saber, estudiar y conocer lo que ha sido revelado. Pero en lo que está oscuro u oculto, es como que la anduvieras abriendo la gaveta que tiene llave a tu mamá. Te van a chipotear las manos. ¿Qué andas metiéndote ahí? Ah, es que quítese de ahí. ¿Quién no ve que está en la gaveta que tiene llave? Pero hay gente todavía no conoce lo revelado, pero que en el metiche es donde está oscuro. Entonces,
¿Existió un cataclismo entre el verso 1 y verso 2 de Génesis? ¿Dónde dice? No dice. ¿Pero será posible? Tal vez. Pero ¿para qué te metes ahí si todavía no cumples todo lo que sí ha revelado ahí? ¿Entendieron entonces? Huyan ustedes de andarse metiendo en esos pasajes. El otro pasaje de controversia es que dice la Biblia: y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tuvieron, las tomaron, y de ahí nacieron los gigantes, y nacieron, y se contaminó. O sea, lo que estaba ocurriendo iba a contaminarse la rama apartada que venía. Entonces hay dos escuelas de pensamiento. Uno dicen los setitas, de los cuales después vino Sem. Los semitas eran la rama que todavía mantenía la fe, pero los cainitas se habían multiplicado también y también poblaban la tierra. Eventualmente los hijos de Dios, que eran la raíz de Sem, de Set y de Sem, vieron que las hijas de los hombres, ya refiriéndose al hombre común, Dios, se unieron y la genética provocó esas aberraciones. Esa es una escuela. La otra dice no, se refiere a ángeles, que vinieron y tuvieron relaciones con las hijas de los humanos, y de ahí nacieron esto, y de ahí esa contaminación provocó el diluvio. ¿Ok? Pudiera ser cualquiera de las dos versiones, pudiera ser. ¿Yo para qué me meto en ese relajo? ¿Tengo yo que saberlo todo? No, yo no soy Dios. El único que lo sabe todo es Dios. Así que si me quieren así un pastor que hay cosas que todavía confiesa no saber, pues bienvenidos. Pero yo no me voy a meter a andar afirmando algo que está tan oscuro. Y si pueden aprender de mí eso, yo pienso que les va a ir bien. Porque la gente quiere, y siempre le preguntan a usted: pastor, ¿usted qué piensa? ¿Existen los extraterrestres? Porque mire que acaba de aparecer uno que dice que lo vieron meterse al mar, la nave. La Marina de Estados Unidos vio. Mira, yo todavía estoy lidiando con el pecado y la tentación. Estoy lidiando con que la gente venga a los cultos, que ya deje de andar de vacaciones. Estoy lidiando que aumenten los ingresos, porque no sé cómo hacer el mes que viene. Disculpa, pero si hay ovnis, Dios lo sabe, y en su momento lo sabremos también, porque si algún día aparecen sobre la faz de la tierra, pues vamos a decir, pues sí había. Es todo lo que voy a decir. Sí había. ¿Qué me entendieron? Pero pastor, ¿será posible que las pirámides de Egipto, cómo las hicieron? Si son toneladas. ¿Y tú crees que voy a estar gastando tiempo yo en averiguarte eso? ¿Cómo construyeron Machu Picchu? Si esas piedras, en primer lugar, están en una altura tan grande, ¿quién carga esas piedras de tantas toneladas? Cuesta arriba. Y además, ¿con qué herramientas hubieran podido hacer que esas piedras, ni siquiera un papel cabe en donde se juntan las piedras? Y hay una que tiene 14 ángulos. Es decir, no era una piedra plana sobre otra piedra plana, sino que tiene 14 ángulos. Lleva muchos cortes para acomodar muchas otras piedras a un lado y al otro. Pastor, ¿qué será? Disculpa, pero ¿cómo vas tú con tu matrimonio? Ya se te quitó el problema de la ira. Ya terminaste de estudiar Mateo, ingrato, y queriendo averiguar. Entonces a eso me refiero. Mateo, Deuteronomio 29 me parece una belleza. Y también, por orgullo, los hombres, los apóstoles y los grandes doctores
no pueden ellos permitir que alguien piense que ellos no saben. Entonces, como digo aquel, las que no saben se las inventan. Pero eso es orgullo. Aprendan a decir, hay cosas que yo no sé. Voltéate con el vecino y dile así, honesta y sinceramente, hay cosas que yo no sé, hermano. Dile, Marco. Ahora tú contéstale, ¿de qué tiempo me he dado cuenta? Yo dije que me iba a gozar hoy. Ok. Entonces, permítame dibujar acá. Esta viene siendo una Biblia. ¿Eh? ¿Quién se está cayendo? Yo no veo, decía la maestra en la escuela. Yo tengo ojos en la espalda, me decía. Ella está atravesando en lo que ella estaba escribiendo en el pizarrón. Ok. Entonces, Biblia. Esta es una ilustración de la Biblia, porque quiero decirles entonces que acá las escrituras contienen toda la verdad. ¿Están de acuerdo? Y el Señor Jesús nos dijo escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras es revisarlas. Como los monos cuando están buscando piojos. ¿Se han fijado, verdad? No sé qué. Me encanta ver eso y esto. Pero escudriñar es eso. Hazlo intencionalmente. Siéntate, tacita de café, tacita de té, y pon, si necesitas alguna música de fondo, hazlo, pero tiene que ser un momento en que tú dices, voy a estudiar, y se siente tan sabroso, uno siente gozo porque el Señor ya está ahí y uno tiene un propósito. Señor, uno hace una oración, Señor, ábreme los tesoros de tu palabra, enséñame. Ok, pero las escrituras, toda, me comí una A y nadie me dijo, toda la verdad, las escrituras. Sin embargo, el predicador tiene que entender que antes de predicar tiene que tener una serie de ustedes le pueden tomar foto después con su teléfono a tan importante gráfica. No la va a andar vendiendo tampoco. Es broma, ¿eh? Pero tiene que tener filtros Entonces las reglas de interpretación son esos filtros para que de aquí pueda salir verdades y principios eternos. Para usted obtener verdades y principios eternos, tiene que pasar por los filtros
la información contenida en la Biblia, porque esos filtros incluyen saber separar asuntos culturales, contextos que tienen que ver con aquellos tiempos, con aquellas épocas. Uno tiene que saber usos y costumbres de las tierras bíblicas y de esas épocas. Uno tiene que conocer cómo era ese tiempo, el mundo en que se escribieron esos pasajes. Les recuerdo que el contenido de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías y luego los evangelios, abarcan más de 4,000 años. Dependiendo a quién escuche usted, entre 4 y 5,000 años de historia humana. Si le restamos un par de miles de años, todavía quedarían de 3 a 4,000 años desde el momento que Moisés recibe la revelación de Génesis. Ya él vivió Éxodo, pero Génesis abarca una época en que Dios le mostró a Moisés toda esa historia y otros récords. Perdón. Entonces, para poder predicarle a la gente, este muchacho que está aquí, porque este es el que más me preocupa. En el año 2022, y quién sabe si el Señor tarda, en los siguientes 30 años, para poder predicar un mensaje a este público, nosotros tenemos que poder entender que lo que se puede aplicar a cualquier época son las verdades y principios eternos. Lo demás tiene que quedar separado. Y entonces eso es lo que un intérprete hace. Tratar de conocer. Y hay cosas que uno las tiene que estudiar controversia por controversia. Entonces es una de las cosas que a mí me ha gustado siempre hacer. Como yo sé que en más de algún rato alguien me va a preguntar, yo he estudiado todo lo que parece contradicción, porque hay veces que llega gente que es muy viva, que se la ha pasado la vida entera allá sacando controversias y atacando cristianos, y le gusta siempre encontrar un cristiano que no lo conoce para ver si lo destantea. Y yo he tenido mis experiencias con gente así, que te dice, oiga, pero usted sí sabía que Adán tuvo otra esposa y que se llamaba Lili. Como dijo Cantillo, mira cómo eres de chismoso. Porque existe esa controversia allá afuera. La primera esposa de Adán. Ya está, la dibujan, pelo negro, así cara un poco larga. Otros que siempre te van a preguntar, te van a resultar con que ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Verdad? Porque ahí dice, ahí lo voy a agarrar. O los que te dicen el diezmo es una estafa, es una mentira. Hasta Arjona lo dijo, el gran teólogo Arjona, ¿verdad? Y tienes que tener la respuesta. ¿Quieres que te la dé? Rapidito. Los diezmos siempre fueron cuestión de fe, cuestión de relación, porque no es algo que Abraham se inventó. Pero sí dice la Biblia que después de haber derrotado a los 5 reyes, dice que le apareció Melquisedec. Y Melquisedec es una teofanía, es Jesús. Y Melquisedec le dio Santa Cena adelantado. Fíjate que hay milagros en la Biblia
que tiene que ver, todo lo que Dios hace a favor del hombre tiene que ver con el sacrificio en la cruz. Pero en el pasado, la fe era mirando lo que un día Dios va a hacer. Ahora, 2000 años después de Cristo, la fe se basa en lo que Dios ya hizo. ¿Ya? Entonces, Abraham también es salvo por medio de Jesucristo. Cuando él entendió que un día Dios proveería sacrificio, es un pasaje, una palabra profética, cuando Isaac le dijo, papá, le dijo, llevamos la leña, pero no llevamos cordero. ¿De dónde pues tendremos para el sacrificio? Y dijo, Dios proveerá para el sacrificio. Pero el punto que quería decirle acerca de los diezmos es que dice la palabra que le aparece Melquisedec y que le dio pan y vino. Usted yo lo veo tan tranquilo, yo a mí eso hace que fluya en mí ese gozo, porque mi Dios es verdadero. Y entonces le aparece Melquisedec y dice la palabra, ¿quién era ese? Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin número de días. ¿Quién era este tan grande que aún el padre de la fe le dio los diezmos? Entonces, comencemos por decir que los diezmos sí existen, pero existen para los que tienen una relación muy especial con Dios. Y la pregunta es, ¿quieres tú esa relación o no? Porque si dar el diezmo destruye tu relación, te cuento que no tienes realmente una relación. Porque los que le hemos dado la vida a Jesús no cuestionamos algo como el 10%. No, ya no es algo que nosotros agonicemos. Viera, ay, no sé, mira, ¿tú qué opinas? Es que no me alcanza, eso quiere decir que pones a Dios de último. Porque el que dio los diezmos primero, de que le alcanza, le alcanza. Pero el que dejó de último, primero voy a pagar esto, lo otro, y el niño quiere tal cosa, por eso no te alcanza, porque lo dejas de último. Pero viene, y más adelante, cuando llegamos al tiempo ya en que se establece la ley, Dios establece una manera de culto. Ellos querían que habitara Él en medio de ellos, correcto. Entonces vamos a hacer un tabernáculo, pero vamos a necesitar sumo sacerdote, vamos a necesitar una estirpe, un grupo, una tribu dedicada solo al servicio de Dios, los levitas. Entonces, ¿de qué van a comer si ellos, para poder dedicarse a la obra, no pueden andar sembrando, no que no quieran, no tienen el tiempo, porque queremos que estén constantemente en la presencia de Dios, sirviendo y ministrando en el templo? Entonces dijo Dios, dile a todas las tribus que de todo lo que produzcan ganados o cultivos, traerán el 10% para que el levita, que no le di tierras, porque también le dijo a Moisés, a los levitas no les darás tierras, porque yo seré su herencia. A todos les dieron tierras y ciudades, a ellos solo 2 ciudades, y les dijo, pero no les des más herencia, yo seré su herencia. Entonces Dios estableció que para que alguien pueda hacer las cosas bien hechas en el altar, que se dedique a ello. Y es la meta de todo pastor, el sueño de todo pastor, un día estar a tiempo completo. Ese es su sueño. Pero tampoco quiere quedarse sin comer. Tiene hijos y quieren ir a la universidad. Y la gente dice, sí, ahí están mis diezmos. Disculpe, pero usted, ¿por qué al dentista sí le paga? Para que le saque muelas. ¿Por qué al abogado sí? ¿Cuánto dinero termina dándole al abogado? Para que no lo metan al bote, siempre lo meten. Al mecánico. ¿Por qué? Porque todos ellos han estudiado y todos ellos están dedicados a algo y tienen que comer, y digo que va a ser gratis. ¿Y de dónde saca entonces tener un ministro que haga cosas con excelencia y que viva del aire? ¿O le molesta que tenga un salario digno? Es un espíritu.
que está en contra de la iglesia. Y rechácelo y enséñele a su gente a rechazar. Alégrese, así como los discípulos criticaron que le dieran un perfume muy caro. No caiga en eso. Ni lo compró usted y todavía criticar. Yo les he dicho y los he ido preparando. ¿Qué va a ser el día que a mí me regalen un SUV Mercedes-Benz del año color negro con cuero beige? Ya hasta lo que salga. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a envidiar? ¿O le va a dar gracias a Dios? Ya tengo como 15 años anunciándolo. Pero es cierto, sí, tú te alegras cuando aquel a quien amas o aquella a quien amas le va bien. Mire los padres con los hijos. Tal vez el hijo ingrato todavía no lo ha invitado ni a un lonche al pobre papá que lo crió. El papá, no, hijo, no te preocupes, ¿verdad? El papá le dijo que cuando él estaba ganando 30 a la hora, le dijo, decirle que nos pase unos 500 al mes para... Y se peleó la mamá. ¿Cómo le vas a cobrar al niño? Pues este ingrato ya gana 30 a la hora. Sí, pero es tu hijo. Pues más te vale que sea mi hijo, pero todo modo que paga. ¿Estamos viendo? ¿De qué estaba hablando? De los diezmos. Entonces, todo pastor, si algún día usted es pastor, usted me va a contar. Porque ir a trabajar 12 horas, cuento 12 con todo y todo, ¿no? A veces más según el trabajo. Llega a la casa, ya vine, hija, ya me tenés la camisa. Sí, mira, y aquí está el pantalón. Y me decía Mary, este pantalón todavía aguanta, porque solo una vez te lo has puesto. No querés planchar otro nuevo, no, si está, no está bien, vaya. A la carrera. ¿Llamaste al hermano fulano? Sí. ¿Mandaste la nota? Sí. ¿Y tú? Anoche me desvelé haciendo el mensaje. Esa es la vida de un pastor que no tiene todavía una iglesia que le diga, queremos que usted se dedique solo a la obra. Creemos que es importante que usted se enfoque en la obra, lo necesita, entonces queremos pagarle, cubrir dignamente sus gastos para que usted se dedique solo a él. Y es una bendición muy grande. Ok, entonces viene, y por eso el Señor estableció los diezmos en tiempos de la ley, pero lo hizo ley. Y por eso en Malaquías dice, ustedes me han robado. ¿En qué me han robado? En diezmos y ofrendas. Porque por eso les di tierra. Por eso ustedes tienen, y les dice, traed los diezmos a la fornil y haya alimento en mi casa. Es decir, ¿de qué van a vivir los levitas? No solo el sumo sacerdote, los levitas también. Los gastos de operación, yo qué sé, ese templo, cuánto gasto requería y de dónde iba a salir. Entonces, eso era en el tiempo de la ley, porque la ley todo lo cuadró en la perfecta voluntad de Dios. Porque ¿qué dice de la ley la Biblia? Que es perfecta y que es buena. Entonces, si la ley incluyó los diezmos, ese es un orden perfecto y es bueno. Pero en la ley era obligación. Al terminarse la ley y entrar la gracia, vuelve a quedar como en los tiempos de Abraham. Es por gracia, es por fe, es por amor, es por obediencia. Pero el que no tiene fe, pues que no la tenga. Pero sepa que no tiene fe. Porque si no es por fe, entonces es mala leche. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, por él que se acabe la iglesia, eso es mala leche. Prefiero que digas que tengo miedo de que no me va a alcanzar, porque entonces le puedo decir, pídale a Dios fe y comience a hacerlo por fe y va a ver cómo Dios le va a proveer. Entonces por eso enseñamos, no es una obligación, pero tampoco lo obligamos a irse al cielo. Eso está obligado a irse al cielo, pero quiere irse al cielo, ¿verdad? Usted no está obligado a orar, ni está obligado a leer la Biblia, ni está obligado a ayunar, nada, usted no tiene, ni está obligado a venir al culto. Todo eso es de corazón voluntario. Entonces no podemos excluir los diezmos de ese mismo orden, es voluntario.
Yo me acuerdo la primera vez que desde el púlpito dije, hermanos, los diezmos no son una obligación. Yo miré unos que estaban atrás que hasta hicieron así. Le hicieron al vecino así. Pero no está obligado a irse al cielo tampoco. ¿Por qué nos ha ayudado mucho? Porque ustedes han visto cuando la gente viene a criticar y ustedes se ponen hasta una mano en la cintura de mí. Yo le doy a Dios porque creo, a mí no me obliga. Y eso me gusta. Y a veces yo quisiera, por favor tomen video la próxima vez que les pase, yo quiero verle la cara a ese, porque allá nos acusan de obligar a la gente. Y qué lindo es decir, todo lo que yo hago es voluntario, es mi dinero y con mi dinero hago lo que a mí me da la gana, y mi gana es darle a la obra de Dios. ¡Pum! Pero bueno, las verdades y principios son los que van a formar el mensaje. Y si nosotros interpretamos bien los textos bíblicos, entonces nosotros vamos a poder sacar verdades y principios. Comencemos predicando mensajes cuyas verdades y principios son indiscutibles. O sea, no se trate de meterse a las alturas y colgarse por la rama más delgada. Comience por el tronco. Predique, solo en Cristo hay salvación. Predique, la salvación es por gracia. Predique, sí hay oportunidad para el pecador. Predique que hay que amar al prójimo. Predique que hay que perdonar. Predique que hay que servirle a Dios. Predique que hay que ser excelente en todo lo que se hace para Dios. Ya con el tiempo y con la práctica, pues si usted quiere, entre a todo con alguna otra cosa un poco más controversial. Pero no veo cuándo va a tener tiempo. Si usted se decide a agotar la bodega de enseñanzas claras y bien establecidas, yo le dije a Selvin, ¿lleva suficiente material? Me para 15 años de predicar, sin parar, predicando solo los mensajes que he escrito yo. Pero uno de pastor llega un momento que le ayuda a leer lo que otro dijo, pero no hay mensaje mejor que el que brota del rema de Dios. Eso le decía al pastor Juan Carlos Lima, eso le decía a Elías también. Cómo me gusta sentarme y oír a Elías predicar, porque yo sé que eso no me lo copió a mí. Eso es alguien que está oyendo la voz de Dios. Influye. También oír a Juan Carlos predicar siempre me gustó, porque tiene ese don, tiene ese reino. Estén orando por él siempre, ¿ok? Porque, miren, todos pasamos por pruebas difíciles. Y la de él es muy difícil, muy dura. Pero yo estoy 100% con él. Lo quiero como un hijo. Y siempre, el día que yo lo vea a él de nuevo en todo auge, ese día va a ser uno de los días más felices en mi vida. Porque es de la naturaleza nuestra. Ninguno de nosotros debe alegrarse cuando alguien está pasando situaciones duras y difíciles. ¿Amén? Si es que somos amigos, y lo debemos ser, somos cristianos. Solo me quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Ok. Entonces vamos a la página, el libro de ustedes es página 18. En el mío es 19, perdón. Y el subtítulo es aplicación. Esta es la más importante de las 3 áreas que componen nuestra disciplina. Si nosotros solo nos preocupamos de saber lo que el texto dice y de interpretar correctamente los pasajes bíblicos, pero luego no los aplicamos, estaríamos en la condición de oidores, pero no hacedores de lo que Dios enseña. Determinar qué es lo que se debe hacer en el campo práctico diario de nuestra vida a partir del entendimiento de una verdad bíblica es indispensable. De manera que siempre que estudiamos un pasaje de la Biblia,
debemos terminar con la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer en relación a lo que hoy he descubierto? ¿Hay algún cambio que deba yo tener en respuesta a esta verdad? ¿Cómo puedo yo aplicar estos principios a mi vida diaria? Estas respuestas deben ser concisas, no deben ser vagas. La aplicación debe ser mesurable, es decir, que se pueda medir el progreso de su aplicación a la vida práctica. Ejemplo, si el tema del estudio es la oración y si mi respuesta es, bueno, yo tendré que hacer algo al respecto de esto porque Dios me ha hablado, tendré una respuesta vaga y de poco valor porque se perderá en mi mente y al paso de los días perderá su fuerza en mi corazón. Pero por la sencilla razón de que no fui específico en cuanto a qué cambios debo tener o deben ser realizados, ni establecí cómo medir el progreso en relación al cambio prescrito. Una buena respuesta sería: tengo que cambiar a partir de este momento. A partir de este momento debo, primero, orar 30 minutos cada día. Segundo, interceder como mínimo por 3 diferentes hermanos cada vez. Y tercero, voy a dedicar por lo menos 10 minutos simplemente a dar gracias. ¿Sí entendimos eso? Entonces, en la aplicación es, ok, ahora que ya sabes lo que dice, ¿qué vas a hacer tú? Y les digo algo, si ustedes en su cuaderno de notas escriben esa aplicación y son específicos, ahora van a tener también un mensaje. Porque ahora yo puedo predicar un mensaje acerca de la oración. Claro, primero lo voy a practicar, para que cuando yo predique, yo también ya lo esté viviendo. Entonces puedo preparar un mensaje y decir, quiero hablar de la oración, quiero predicar, y lo voy a llevar a los pasajes. Y mi conclusión es, ¿cuántos de ustedes quisieran orar de aquí en adelante por lo menos 30 minutos? ¿Verdad? Es un llamado a hacerlo, a aplicarlo. Prométanme que van a orar por lo menos por 3 personas dentro de esa oración. Y que van a dedicar siquiera 10 minutos a solo dar gracias en esa oración. Esa es la conclusión que usted buscaba. Ahora ya solo utilizó los textos que ya a ustedes sirvieron y las meditaciones que... Y por eso es que el predicador se vale que sea siempre testimonial. ¿Saben, hermanos? Les voy a decir algo. Yo, a pesar de estar en Cristo por tanto tiempo, siempre faltaba a una oración intencional, diaria. Pero un día me di cuenta que no avanzaba. Entonces el predicador está testificando y la gente se identifica con un predicador que no tiene problema en ser y exponer su humanidad y que no presume de ser mejor que nadie. La gente se conecta más. ¿Están oyendo, predicador? La gente se conecta más fácil y le agrada más un predicador que no viene a sermonearlos como que si él todo lo puede y todo lo sabe y nunca falla. No, a la gente le gusta oír, yo cometí este error, a mí me pasó, pero esto y esto, y desde que lo hago he notado esto y esto. Entonces voy a hacer un llamamiento práctico. ¿Dígame? Y lo mismo, perdonar a la mujer, perdonar al marido, ¿verdad? Todos los casados tienen algún ejemplo. ¿Qué cree que hace mi mujer? Me ha perdonado un montón de veces, me dijo alguien. Le he pedido perdón un montón de veces y supuestamente me ha perdonado. Y después me dice, hace 6 años. ¿Sabe qué hizo la última vez? Me dijo. Estábamos viendo unas fotos, no sé en qué gaveta, salieron unas fotos de hace como 10 años. Estamos sonrientes, estamos contentos en esa foto. Y de repente dice que le dijo a ella, ¿te acuerdas lo que hiciste? Ese día de esa foto, ¿te acuerdas lo que hiciste? Dice, no, ya le recordó. Estoy dando un testimonio para un mensaje acerca del perdón. Porque el perdón es libertad, es paz, es tranquilidad, es ser felices. Nadie va a ser feliz si no aprende a perdonar.
Y nadie va a ser feliz si no aprende a pedir perdón y dar muestras de verdadera contrición. Así se hace. El predicador es más efectivo y más fructífero el predicador que es práctico al que anda predicando que si los seres colorados existieron y los seres azules y hay gente que el año entero se pasó hablando tonterías, disculpe, pero ni siquiera buenas bases bíblicas tiene. Pero es profundo y la gente está yendo a saber qué. Por predique de perdón. Predique un mensaje que diga: toma chocolate, págalo. Es increíble cuánta gente dentro de la iglesia acostumbra a pedir prestado y no pagar. Y cuántos, a pesar de que no les pagan, siguen prestando. Es un buen tema. Práctico, pero va al corazón del evangelio. No te aproveches de nadie. Son las 9:28 y yo dije que iba a terminar a las 9:30. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Por favor, no me falten el próximo martes. Yo tengo... Mire, para mí es bien difícil. Tengo una conferencia en Indiana y están con que tienes que venir, que es la conferencia anual de la iglesia misionera y la central está en Indiana. Entonces, ¿qué fecha es eso, Mary Sanabria? El 19 de julio. Del 19 al 23. Entonces, de antemano les digo que el martes 19, ya ven pues, si no es una cosa es otra. Y dice aquí que el 26, el siguiente martes después de ese, es el cumpleaños del pastor René Molina. Pero sí voy a estar aquí en la tarde. Esa pachanga debe ser en el día, me imagino, ¿no me? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hacemos? ¿Grabo en video las enseñanzas? Quisiera, ¿verdad? Nada. Más trabajo para mí. Y de todo modo ni lo van a ver. ¿Qué será que los conozco mucho? Bueno, entonces, incline su rostro y pidámosle a Dios que todo lo que hemos hablado hoy tenga repercusión a lo largo de todo nuestro ministerio, toda la vida.